12 horas de carretera desde Chiapas hasta Monterrey. 12 horas con las manos aferradas al volante, el corazón galopando en el pecho, repitiendo mentalmente el nombre de mi nieto que aún no conocía. 12 horas para llegar a la clínica privada donde mi hija había dado a luz y encontrarme con la mirada fría de mi yerno bloqueándome la entrada de la habitación. «Mi esposa solo quiere a su familia aquí», me dijo sin parpadear. Yo me quedé ahí parado con el ramo de flores en una mano y el peluche de jirafa en la otra, sin entender. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. «¿Perdón? Soy su padre». Él desvió la mirada hacia el suelo de linóleo brillante del hospital, como si las palabras le quemaran la lengua. «No insista, don Héctor. Ella nunca la quiso». Esas 5 palabras me atravesaron como un cuchillo oxidado. Ella nunca la quiso. La quiso, como si yo fuera una visita incómoda. Como si los 32 años que pasé criándola sola después de que su madre nos dejara no significaran nada. Como si las madrugadas trabajando en la fábrica, los domingos sin descanso para pagarle la universidad privada, las noches en vela cuando tenía fiebre, todo eso se hubiera evaporado en el aire acondicionado de ese pasillo de hospital. Me di la vuelta sin decir nada más. Caminé hacia el elevador con la dignidad que me quedaba, pero sentía las piernas como gelatina. En el estacionamiento dentro de mi camioneta me permití un momento de debilidad. Solo un momento. Apoyé la frente contra el volante y cerré los ojos. No lloré. Los hombres de mi generación aprendimos a tragarnos el dolor como si fuera mezcal barato. Pero sentí algo peor que las lágrimas. Sentí como una parte de mí se desprendía y moría ahí mismo, entre el olor a cuero del asiento y el sonido distante de las ambulancias. 3 días después, mientras revisaba los libros contables de mi empresa de transporte en la oficina de Tuxtla Gutiérrez, sonó mi celular. Un número desconocido de Monterrey. «¿Señor Héctor Villalobos?» «El mismo. Le hablamos del Hospital San Jerónimo. Disculpe la molestia, pero tenemos un pendiente con la cuenta de la señora Daniela Villalobos de Ontiveros». Hice una pausa. Daniela ya no usaba mi apellido en redes sociales. Lo había notado meses atrás. Ahora era solo Dani Ontiveros, como si hubiera borrado de un plumazo toda su historia previa a ese matrimonio. «Faltan 25,000 pesos del parto», continuó la voz al otro lado. «El seguro cubrió una parte, pero queda un saldo pendiente. La señora nos dio este número como contacto alterno. 25,000 pesos». Respiré profundo. Cerré el libro de contabilidad. Miré por la ventana hacia el patio donde mis camiones estaban estacionados, cada uno representando años de sacrificio y trabajo honesto. «Señor, ¿sigue ahí?» «Sí», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Dígame exactamente cuánto es el saldo total». 25,000 pesos con 40 centavos, señor». «Perfecto. ¿Tienen cuenta bancaria?» Hubo una pausa del otro lado, probablemente sorprendidos de que no pusiera resistencia. «Sí, señor. Le puedo pasar los datos». «No es necesario. Iré personalmente el viernes. Tengo asuntos que atender en Monterrey de todas formas». «Oh, perfecto, señor Villalobos. Entonces lo esperamos el viernes. Muchas gracias por su comprensión». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla apagada durante varios minutos. Luego marqué a mi abogado, Mauricio, un tipo eficiente que me había ayudado a estructurar mis propiedades años atrás. «Mauro, necesito que revises todos mis documentos. Testamentos, propiedades, las acciones de la empresa, todo». «¿Algún problema, don Héctor?» «Ningún problema. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden y necesito que me expliques con detalle quién heredaría qué si algo me pasara». «Claro, don Héctor. ¿Cuándo quiere que nos veamos?» «Mañana, a primera hora. Esa noche no dormí bien. No por angustia, sino porque mi mente trabajaba como una máquina bien aceita, calculando, planeando. Daniela había sido mi único propósito durante más de 3 décadas. Desde que su madre, Patricia, me abandonó cuando ella tenía apenas 2 años, diciéndome que no había firmado para ser esposa de un obrero sin futuro, todo lo que hice fue por mi hija. Me acuerdo de esas noches frías en nuestro departamento de 2 cuartos en la colonia industrial.
Daniela dormía envuelta en 3 cobijas porque no podíamos pagar la calefacción. Yo trabajaba turnos dobles en la fábrica de textiles. Luego conseguí un camión viejo con un préstamo que me tomó 5 años pagar y empecé a hacer entregas. Poco a poco, el negocio creció. Un camión se convirtió en 2, 2 en 5. Me volví el transportista más confiable de Chiapas. Reinvertí cada peso. Viví en el mismo departamento humilde hasta que Daniela cumplió 15 años, porque cada centavo extra iba directo a su educación, su ropa, sus caprichos. Le pagué la preparatoria en el Colegio Cervantes, la mejor de Tuxtla. Luego la universidad en Monterrey, en el TEC, donde conoció a Rodrigo Ontiveros, un niño bien, hijo de una familia de industriales regios, de esos que nunca han tenido que preguntarse si alcanzará el dinero para la quincena. Al principio me cayó bien Rodrigo. Era educado, decente en apariencia, pero con el tiempo empecé a notar cosas. La forma en que miraba mi ropa, siempre con trajes baratos comprados en el centro. Cómo corregía mi forma de hablar cuando usaba modismos chiapanecos. Las sonrisitas apenas disimuladas cuando yo no entendía alguna referencia cultural de su círculo social. Y lo peor, cómo Daniela empezó a cambiar. Mi hija, la niña que lloraba de felicidad cuando le compré su primera bicicleta de segunda mano, la adolescente que me abrazaba cada vez que llegaba de viaje, la joven que decía que yo era su héroe. Esa Daniela se fue diluyendo como azúcar en café. En su lugar apareció una mujer que se avergonzaba de su origen, que dejó de invitarme a las reuniones con los papás de Rodrigo, que me pidió que por favor no hablara mucho en su boda porque la familia de Rodrigo es muy especial con ciertas cosas. Me tragué cada humillación como si fueran vitaminas amargas pero necesarias. Me dije que era normal, que los hijos crecen y se van, que forman sus propias familias, que mi trabajo había sido darle alas, no retenerla. Pero cuando llegué a ese hospital después de 12 horas de carretera, con la ilusión de conocer a mi nieto, y ese hombre me cerró la puerta en la cara, ahí se rompió algo dentro de mí que llevaba años agrietándose. Ella nunca la quiso. Esa frase me perseguía en las noches. ¿Era cierto? ¿Había sido solo mi imaginación todo ese amor que creí que existía entre nosotros? Las fotos de su graduación donde me abrazaba llorando eran mentira. Los mensajes de «Te amo, papá» que recibía de vez en cuando eran solo cortesía. El viernes llegué a Monterrey antes del mediodía. No fui directo al hospital. Primero pasé a mi sucursal de transporte en la ciudad, la pequeña oficina que había abierto 2 años atrás para expandir el negocio al norte. Hablé con Jesús, mi encargado ahí, un tipo leal que llevaba conmigo desde los inicios. «Jefe, ¿todo bien? Se ve cansado». «Todo perfecto, Chuy. Solo vine a resolver unos pendientes». Revisé los reportes, firmé unos documentos, me aseguré de que todo estuviera en orden. Luego conduje hasta el Hospital San Jerónimo, un edificio moderno de esos con ventanales enormes y jardines impecables. El tipo de lugar donde una noche de internación cuesta lo que un trabajador promedio gana en 2 meses. En la recepción, una mujer joven con uniforme color azul marino me atendió con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?» «Vengo a liquidar una cuenta. Daniela Villalobos de Ontiveros». «Un momento, por favor». Tecleó en su computadora. «Sí, aquí está. El saldo pendiente es de 25,040 pesos. Perfecto. ¿Aceptan transferencia?» «Por supuesto, señor. Pase por favor a la ventanilla 3». 10 minutos después, la deuda estaba saldada. Me dieron un recibo detallado. Lo doblé con cuidado y lo guardé en mi cartera. «¿Desea que le demos algún comprobante adicional a la señora Ontiveros?», preguntó la cajera. «No es necesario», respondí. «Ella no necesita saber quién pagó». La cajera me miró con curiosidad pero no dijo nada. Firmé los papeles y salí de ahí sin mirar atrás. Esa noche me hospedé en un hotel sencillo cerca de la Macroplaza. Nada lujoso, solo un lugar limpio donde dormir. Pedí servicio al cuarto, una orden de machaca con huevo y tortillas de harina, y mientras comía saqué mi teléfono. Había un mensaje de Daniela de hacía 3 días que no había contestado. «Papá, el bebé ya nació, se llama Mateo, está hermoso». Nada más. Ni una disculpa,
Ni una explicación, solo un mensaje informativo, como quien avisa que cambió de número telefónico. No respondí. En lugar de eso, abrí mi aplicación bancaria. Revisé mis cuentas, mis inversiones, las propiedades. A mis 62 años, había acumulado lo que muchos llamarían una fortuna modesta. 3 casas en Chiapas, una en Playa del Carmen que rentaba a turistas, la empresa de transporte con 22 camiones, ahorros, algunas acciones. Todo lo había construido pensando en Daniela, en su futuro, en el futuro de mis nietos. Pero esa noche, mirando los números en la pantalla de mi celular, tomé una decisión. A la mañana siguiente, sábado, no volví a Chiapas. En lugar de eso, conduje hasta San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, donde vivían Daniela y Rodrigo en una casa que yo había ayudado a pagar el enganche. Una construcción moderna de 2 pisos, con jardín y cochera para 3 autos. Me estacioné frente a la casa. No toqué el timbre, solo me quedé ahí, observando. A las 11 de la mañana salió Rodrigo en su BMW plateado, solo. Probablemente iba al gimnasio o a desayunar con sus amigos. Media hora después, una señora mayor llegó en taxi, seguramente la enfermera que habían contratado para ayudar con el bebé. Daniela estaba adentro recuperándose del parto, con mi nieto Mateo, mi sangre, mi continuación en este mundo, y yo estaba afuera, como un extraño, como alguien que no tenía derecho a estar ahí. No sentí tristeza en ese momento. Sentí algo mucho más peligroso. Sentí claridad. Arranqué el motor y me fui. Pero antes de salir de Monterrey, hice una parada más. En una notaría del centro, donde un notario conocido de Mauricio me atendió aunque era sábado. «Don Héctor, qué sorpresa. Mauricio me comentó que vendría. Necesito hacer unos cambios urgentes en mi testamento», le dije sin rodeos. «Por supuesto, dígame qué necesita». Durante 2 horas reestructuré todo, cada propiedad, cada cuenta, cada activo. El notario me miraba de vez en cuando con expresión curiosa, pero no preguntaba. Solo anotaba y tecleaba. Cuando terminamos, firmé los documentos con una tranquilidad que me sorprendió. No había vuelta atrás. «Listo, don Héctor. Todo quedó como usted indicó». «¿Está seguro de estos cambios?» «Completamente seguro», respondí. «Y una cosa más. Necesito que estos documentos queden resguardados con absoluta confidencialidad. Nadie, y le digo nadie, puede saber de esto hasta que yo lo autorice o hasta que... bueno, hasta que ya no esté». «Entendido, don Héctor. Así será». Salí de esa notaría sintiéndome extrañamente ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda la vida sin darme cuenta. El camino de regreso a Chiapas lo hice en silencio, sin música, sin radio, solo yo y la carretera, procesando todo lo que había pasado en esos días. Llegué a Tuxtla el domingo por la noche. Mi casa, una propiedad modesta pero cómoda en una colonia tranquila, me recibió con el silencio habitual. Vivía solo desde que Daniela se fue a estudiar a Monterrey. Me había acostumbrado a la soledad, o eso creía. Pero esa noche, caminando por las habitaciones vacías, me di cuenta de que había una diferencia entre estar solo por circunstancias y estar solo por decisión propia. Yo acababa de elegir mi soledad, y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. El lunes retomé mi rutina. Oficina temprano, revisión de rutas, llamadas con clientes, supervisión de mantenimiento de los camiones. Jesús me llamó desde Monterrey para reportar que una de las unidades había tenido un problema menor con la transmisión, pero ya estaba resuelto. «Por cierto, jefe», agregó al final, «¿cómo le fue con sus asuntos personales?» «Todo resuelto, Chuy, todo perfectamente resuelto». Pasaron 2 semanas sin noticias de Daniela. Nada, ni un mensaje, ni una llamada. Yo tampoco busqué contacto. Me concentré en mi trabajo, en mis rutinas, en reconstruir algo que no sabía que estaba roto hasta ahora. Hasta que una tarde de miércoles, mientras almorzaba tacos de cochito en mi restaurante favorito cerca de la oficina, sonó mi teléfono. Daniela. Dudé un momento antes de contestar.
Luego acepté la llamada y me llevé el teléfono a la oreja. «Bueno, papá», su voz sonaba tensa. «Necesito hablar contigo». «Dime». «Es que…» Hizo una pausa. «¿Fuiste tú quien pagó la cuenta del hospital?» Me limpié la boca con una servilleta, tomé un trago de agua de horchata y respondí con la voz más neutra que pude. «¿Y eso qué importa? Es que la cajera del hospital le comentó a Rodrigo que un señor mayor de Chiapas había pagado la deuda. Y yo, bueno, supuse que fuiste tú». «¿Algún problema?» Otro silencio. «No, ningún problema. Solo que… no tenías que hacerlo. Nosotros íbamos a pagarlo». «¿Cuándo? ¿En cuántos meses?» «¿O ibas a pedirle el dinero a tu suegra?» Sentí el golpe llegar incluso por teléfono. Daniela se quedó callada varios segundos. «No es justo que digas eso». «¿Sabes que no es justo, Daniela? Manejar 12 horas para conocer a mi nieto y que tu esposo me cierre la puerta en la cara como si fuera un vendedor ambulante. Eso no es justo». «Papá, yo…» «No te preocupes», la interrumpí. «La cuenta está pagada. No me debes nada, nunca me debiste nada». «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que cada quien debe vivir con sus decisiones. Tú elegiste tu familia. Está bien, yo respeto eso. ¿Por qué hablas así? Pareces… no sé, pareces otra persona». Me reí, pero fue una risa sin alegría. «No, mi hija. Soy la misma persona que siempre he sido. El problema es que ustedes decidieron que esa persona ya no encajaba en su mundo nuevo. Eso no es cierto y lo sabes». «No. Entonces dime, ¿por qué tu esposo dijo que nunca me quisiste? ¿De dónde sacó esa idea?» Silencio total del otro lado, un silencio que lo decía todo. Él no debió decir eso, pero lo dijo, y no lo negaste, ni ahora lo estás negando. «Papá, las cosas son complicadas». No, Daniela, las cosas son exactamente tan simples como uno decide que sean. Y ustedes decidieron que yo no era parte de su familia. Entonces ahora yo también estoy decidiendo algunas cosas». «¿Qué cosas?» «Ya lo verás. Con calma, no hay prisa». «Me estás asustando». «No hay nada de qué asustarse. Solo estoy poniendo orden en mi vida. Es algo que debí hacer hace tiempo». «No entiendo de qué hablas. No necesitas entender ahorita, pero ya lo entenderás, te lo prometo». Colgué antes de que pudiera responder. Apagué el celular y terminé mis tacos con una tranquilidad que me resultaba casi extraña. El mesero se acercó a recoger los platos. «¿Todo bien, don Héctor?» Lo noto callado. «Todo perfecto, Toño. De hecho, todo está perfecto por primera vez en mucho tiempo». Esa noche, en mi casa, abrí una caja de cartón que tenía guardada en el closet desde hacía años. Estaba llena de fotografías viejas. Daniela de bebé, Daniela en su primer día de escuela, Daniela en su graduación de primaria, de secundaria, de prepa, Daniela en su boda, donde yo la llevé del brazo por el pasillo de la iglesia con lágrimas en los ojos. Miré cada fotografía con cuidado, como si las viera por primera vez. En todas ellas estaba yo, el papá orgulloso, el papá presente, el papá que nunca faltó a un festival escolar, a una junta de padres, a un partido de voleibol. El papá que dormía 4 horas diarias para poder pagar las colegiaturas. Cerré la caja y la volví a guardar en el closet. No con rabia, no con nostalgia, solo la guardé, como quien archiva un capítulo que ya terminó de leer. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Me enfoqué en expandir el negocio. Había una oportunidad de comprar 3 camiones más a buen precio de un competidor que se retiraba. Cerré el trato en una semana. También contraté 2 choferes nuevos, ambos muchachos jóvenes con familias que mantener, con esa hambre de salir adelante que yo reconocía en sus ojos porque alguna vez la tuve. Mauricio me llamó a finales de esa semana. «Don Héctor, los documentos ya están todos actualizados y registrados. ¿Está seguro de que no quiere comentarle nada a su hija?» «Por ahora no, Mauro. Cuando sea el momento indicado, ella se enterará». «Como usted diga, jefe. Solo quería confirmar que todo quedó exactamente como lo solicitó». «Perfecto. Gracias por tu eficiencia. Para servirle, don Héctor. Y oiga, no es mi lugar decirlo, pero creo que está tomando las decisiones correctas». «¿Tú crees?»
Yo he visto casos similares en mi trabajo, padres que dan todo y luego los olvidan como zapatos viejos. Usted tiene derecho a proteger lo que construyó. No se trata de proteger, Mauro. Se trata de dignidad, de recordarme a mí mismo que tengo valor más allá de lo que puedo darle a los demás. Eso, jefe, exactamente eso. Pasó un mes completo sin que Daniela volviera a buscarme. Ni ella, ni Rodrigo. Era como si hubieran decidido que aquel cheque de 25,000 pesos era suficiente despedida. Como si con eso quedara saldada cualquier deuda moral. Pero la vida tiene formas curiosas de poner las cosas en su lugar. Un sábado por la mañana, mientras desayunaba en mi casa, huevos rancheros con frijoles refritos, café de olla bien cargado, recibí un mensaje en el grupo familiar de WhatsApp. Un grupo que incluía a Daniela, a mí y a mis 2 hermanas que vivían en Villahermosa. El mensaje era de Daniela. Una foto de Mateo, mi nieto, ya con 2 meses. Un bebé hermoso, gordito, con los ojos oscuros de nuestra familia. El texto decía: Mateo ya sonríe. La familia Ontiveros está muy feliz con su primer nieto. La familia Ontiveros. Ni una mención a nuestra familia, ni un reconocimiento de que ese bebé también llevaba sangre Villalobos. Solo la familia Ontiveros. Mis hermanas respondieron con emojis de corazones y felicitaciones. Yo no respondí nada. Solo dejé el teléfono sobre la mesa y seguí desayunando. Pero algo se activó dentro de mí. Una determinación fría, calculada. Esa misma tarde, llamé a Jesús en Monterrey. Chuy, necesito que me hagas un favor personal. Lo que sea, jefe. Conoces la zona de San Pedro, ¿verdad? Claro, ahí viven varios de nuestros clientes. Perfecto. Necesito que averigües algunas cosas sobre una persona. Rodrigo Ontiveros. Trabaja en la empresa familiar, Ontiveros Aceros. Quiero saber qué posición tiene, cómo le va a la empresa, si hay rumores en el medio. Hubo una pausa. ¿Problemas con su yerno, don Héctor? Solo quiero información, nada ilegal, nada raro. Solo quiero saber con quién está casada mi hija realmente. Entendido, jefe. Déjeme hacer algunas llamadas. Tengo contactos que trabajan con empresas de acero en Monterrey. Discreto, Chuy. Todo muy discreto. Como siempre, don Héctor. 2 semanas después, Jesús me citó en un café de Monterrey. Yo había viajado supuestamente para revisar unas rutas nuevas, pero la verdad es que quería escuchar personalmente lo que había descubierto. Nos sentamos en una mesa del fondo. Jesús sacó una carpeta delgada. Aquí está todo lo que pude averiguar, jefe, y déjeme decirle que es interesante. Dime, Rodrigo Ontiveros es gerente de ventas en la empresa de su papá. Buen puesto, buen sueldo, pero la empresa no está pasando por su mejor momento. Desde hace 2 años están teniendo problemas con la competencia china. Han tenido que reducir personal. Problemas económicos serios. No quiebra, pero sí apretones. Y según me contó un compa que trabaja en finanzas ahí cerca, el papá de Rodrigo está pensando en retirarse pronto. El hijo mayor, Sebastián, es quien realmente lleva el negocio. Rodrigo está más bien decorando. ¿Decorando? Pues sí, jefe. Es el hijo bonito, el que va a las cenas de negocios, el que juega golf con los clientes, pero no es el cerebro de la operación. Y hay rumores de que no se lleva bien con su hermano, que Sebastián lo ve como un peso muerto. Interesante, pero hay más. Jesús se inclinó hacia adelante. Rodrigo tiene deudas personales. Una camioneta de lujo que compró hace un año, una Land Rover, está pagándola a meses y lleva 3 pagos atrasados. También supe que la casa donde viven, la que está en San Pedro, no es suya. La renta. El papá les ayuda con una parte, pero el resto sale del sueldo de Rodrigo. ¿Y mi hija lo sabe? Eso no lo sé, jefe, pero me da la impresión de que su yerno vive por encima de sus posibilidades. Quiere aparentar un nivel que no tiene. Y ahora con el bebé, los gastos subieron. Me recargué en el respaldo de la silla procesando toda esa información. Buen trabajo, Chuy. ¿Cuánto te debo por la investigación? Nada, jefe. Esto es personal. Además, solo hice unas llamadas. Aún así, saqué mi cartera y le di 2,000 pesos. Tómate una cerveza con tu familia. Gracias, don Héctor.
¿Puedo preguntarle qué piensa hacer con esta información? Por ahora, nada. Solo quería saber en qué terreno estoy parado. El conocimiento es poder, Chuy. Siempre lo ha sido. Esa noche, de regreso en mi hotel, no pude dormir. No por preocupación, sino porque las piezas empezaban a acomodarse en mi cabeza como un rompecabezas complejo. Rodrigo no era el príncipe azul que aparentaba ser. Era un hombre inseguro, con deudas, viviendo de las apariencias. Y probablemente esa era la razón por la que me despreciaba tanto. Yo representaba lo que él no quería ser. Un hombre que construyó su fortuna desde abajo, sin apellidos elegantes, sin contactos de élite. Solo trabajo duro y sacrificio. Yo era el espejo donde él veía su propia mediocridad reflejada. Y Daniela, mi hija, se había casado con ese espejo roto. Un mes después, en octubre, recibí otra llamada del hospital. Esta vez era diferente. Señor Villalobos, le habla el doctor Méndez del Hospital San Jerónimo. Dígame, doctor. Disculpe que lo moleste. Su nieto, Mateo, estuvo internado aquí hace una semana. Una infección respiratoria leve, nada grave. Ya está en casa, recuperado. El corazón se me apretó. ¿Mi nieto estuvo enfermo? Sí, señor. 3 días de observación. Pero como le digo, ya está bien. El motivo de mi llamada es que, hay un saldo pendiente otra vez. Y como usted cubrió la cuenta anterior, el hospital me pidió que le llamara a usted primero antes de presionar a los papás del bebé. ¿Cuánto es? 18,000 pesos. Cerré los ojos. Mi nieto había estado enfermo y nadie me avisó. 3 días en el hospital y yo sin saberlo, sin poder estar ahí, sin poder preguntar cómo estaba. Señor, dígame una cosa, doctor. ¿Los papás del niño preguntaron por mí en algún momento? ¿Mencionaron que querían avisarme? Hubo un silencio incómodo. No que yo sepa, señor. Lo siento. No se disculpe, doctor, usted solo hace su trabajo. Dígame, ¿cuánto tiempo tienen los papás para pagar antes de que esto se vuelva un problema legal? Bueno, normalmente damos 30 días. Perfecto, déles los 30 días completos. No me llame antes. Déjelos sudar un poco. Quiero ver si son capaces de resolver sus problemas como adultos responsables. ¿Está seguro, señor Villalobos? No queremos causarle molestias innecesarias. Muy seguro, doctor, y gracias por informarme sobre la salud de mi nieto. Eso sí lo aprecio. Colgué y me quedé sentado en mi oficina durante largo rato. Afuera, el sol de Chiapas pegaba fuerte contra las ventanas. Podía escuchar a mis empleados moviéndose, cargando, organizando las rutas del día. Mi nieto había estado enfermo, y nadie me lo había dicho. Esa era la gota que derramó el vaso. Llamé nuevamente a Mauricio. Mauro, necesito que prepares un documento adicional, una especie de carta explicativa. Quiero que quede anexada al testamento. ¿Una carta para su hija? No exactamente. Una carta para quien corresponda, para cuando llegue el momento de ejecutar los términos del testamento. Quiero que quede claro por qué tomé las decisiones que tomé, que no fue por rencor sino por dignidad. Entiendo. ¿Quiere dictármela ahora o prefiere escribirla usted mismo? La escribiré yo. Es algo personal. Te la mando en unos días. Perfecto, don Héctor. Esa noche escribí la carta. Me tomó 3 horas y 4 borradores hasta que sentí que las palabras eran las correctas. No hablé con rabia, no acusé. Solo expliqué, con la honestidad brutal de alguien que ya no tiene nada que perder. Expliqué cómo me había sentido en ese pasillo del hospital. Cómo las palabras de Rodrigo me habían atravesado, cómo el silencio de Daniela gritaba más fuerte que cualquier insulto. Expliqué que un padre puede perdonar muchas cosas, pero no puede perdonar el desprecio. No puede perdonar que lo traten como si su amor fuera una carga, como si su presencia fuera una vergüenza. Y expliqué que por eso, después de años de darle todo, había decidido que era momento de darme algo a mí mismo. Respeto. Sellé la carta en un sobre, la llevé personalmente a la notaría y la dejé ahí, guardada junto con todos los documentos que cambiarían el curso de mi familia. Los días pasaban y yo seguía con mi rutina, pero algo había cambiado en mí. La gente lo notaba. «Don Héctor, ¿se siente bien?»,
me preguntó Rosa, mi secretaria de 20 años. Mejor que nunca, Rosita. ¿Por qué? No sé, lo veo diferente. ¿Cómo más? ¿Tranquilo? ¿Seguro? Es que estoy tranquilo. Finalmente entendí que uno no puede controlar cómo lo tratan los demás, pero sí puede controlar cuánto valor propio tiene. Ella me miró con esa sabiduría de mujer que ha visto mucho en la vida. Problemas con su hija, ¿verdad? ¿Tan obvio es? Para quien lo conoce, sí, pero también veo que ya lo está manejando, y me alegro. Usted merece respeto, don Héctor, de todos, incluyendo de su propia familia. Gracias, Rosita. Esas palabras valen oro. A mediados de noviembre, casi cumpliendo los 30 días que el hospital había dado de plazo, recibí una llamada furiosa. Era Rodrigo. Señor Villalobos, necesitamos hablar. Dime, Rodrigo, ¿qué se te ofrece? El hospital nos está presionando por una deuda. Nos dijeron que hace un mes le hablaron a usted y que usted les dijo que nos dieran plazo. ¿Eso es cierto? Completamente cierto. ¿Y por qué demonios hizo eso? Ese no es su problema. Tienes razón, no es mi problema. Por eso no lo pagué. Usted pagó la primera deuda. Así es. Pero esa vez nadie me había faltado al respeto todavía. Las cosas cambian, Rodrigo. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que ya estoy cansado de ser la cartera de emergencia de una familia que me trata como basura. Tú y mi hija decidieron que yo no era digno de conocer a mi nieto cuando nació. Decidieron que yo no era digno de saber que estaba enfermo. ¿Y ahora quieren que yo resuelva sus problemas económicos? No funciona así. Usted es su padre. Tiene la obligación de ayudarla. Me reí. Una risa larga, amarga. ¿Obligación? Rodrigo, yo cumplí con todas mis obligaciones durante 32 años. La alimenté, la vestí, la eduqué, le pagué la mejor universidad del país. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Una puerta cerrada en mi cara y la frase, ella nunca lo quiso. Así que no me hables de obligaciones. Esto es ridículo. Usted está actuando como un niño berrinchudo. No, muchacho. Estoy actuando como un hombre que finalmente aprendió a valorarse. Y ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. No hemos terminado esta conversación. Sí hemos terminado. Y déjame darte un consejo gratis. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Deja de aparentar lo que no eres. Y sobre todo, aprende que en la vida uno cosecha lo que siembra. Ustedes sembraron desprecio. No esperen cosechar ayuda. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de liberación. Era como si cada palabra que le había dicho fuera un ladrillo más cayendo de una pared que llevaba años construyendo alrededor de mi dignidad. 5 minutos después, llamó Daniela. «Papá, ¿qué le dijiste a Rodrigo? Está furioso». Le dije la verdad, algo que ustedes parecen haber olvidado que existe. «No puedes dejarnos con esa deuda. Nos van a meter en problemas legales. Daniela, tú eres una profesionista. Estudiaste mercadotecnia en una de las mejores universidades del país. Tu esposo tiene un trabajo en la empresa de su familia. Si entre los dos no pueden juntar 18,000 pesos en un mes, entonces el problema es mucho más grave de lo que pensaba. No es tan fácil. Tenemos gastos, la casa, el coche, el bebé. Entonces reduzcan gastos. Vendan el coche de lujo. Múdense a algo más barato. Hagan lo que millones de mexicanos hacen todos los días, sacrificarse. ¿O es que esa palabra ya no significa nada para ti? ¿Verdad? ¿Por qué estás siendo tan cruel? ¿Cruel yo? Daniela, ¿quieres saber qué es cruel? Cruel es manejar 12 horas con la ilusión de conocer a tu nieto y que te cierren la puerta. Cruel es enterarme por terceros que mi nieto estuvo enfermo. Cruel es recibir un mensaje donde presumes al bebé como el orgullo de la familia Ontiveros, sin mencionar que también lleva mi sangre. Eso es crueldad. Lo que yo estoy haciendo es justicia. Hubo un silencio pesado. Luego escuché algo que no esperaba. Daniela llorando. Papá, yo no quise que las cosas fueran así. Pero así fueron, y no hiciste nada para cambiarlas. Es que Rodrigo, él es muy orgulloso.
Su familia es muy importante para él. ¿Y yo qué soy? Tu familia no es importante. ¿O solo lo fue cuando necesitabas dinero para la universidad, para la boda, para el enganche de la casa? Eso no es justo. La vida no es justa, hija. Es una lección que debí enseñarte mejor, pero nunca es tarde para aprender. ¿Entonces no vas a ayudarnos? No dije eso. Dije que no voy a ser su cajero automático de emergencia. Si quieren mi ayuda, primero necesitan demostrar que merezco un lugar en su vida. Y no hablo de dinero. Hablo de respeto, de consideración, de tratarme como lo que soy, tu padre y el abuelo de ese niño. ¿Y cómo demostramos eso? Eso, Daniela, lo tienes que descubrir tú sola. No puedo darte un manual de instrucciones de cómo amar y respetar a tu padre. Eso debería salir natural. Si no sale, entonces ya sé todo lo que necesito saber. Papá, tengo que colgar, hija. Piensa bien qué es lo que realmente quieres de la vida. Y cuando lo sepas, me hablas. Pero no para pedirme dinero, para pedirme perdón. Colgué y apagué el teléfono. Esa noche no dormí bien, no porque me sintiera culpable, sino porque una parte de mí, la parte que había sido papá durante 32 años, dolía como un músculo que no habías usado y de repente exiges al máximo. Pero el dolor significaba que estaba vivo, que todavía tenía dignidad, y eso valía más que cualquier paz falsa construida sobre humillaciones silenciosas. Al día siguiente, un martes nublado, estaba revisando facturas en mi oficina cuando Rosa tocó la puerta. «Don Héctor, hay alguien que quiere verlo». «¿Quién?» «Una señora. Dice que es la mamá de su yerno». El corazón me dio un vuelco. La señora Ontiveros, la matriarca de esa familia que me había tratado siempre con cortesía fría, como quien sonríe a alguien que en realidad le da pena ajena. «Hazla pasar». Entró una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, con ese aire de superioridad que da el nunca haber tenido que preocuparse por el dinero. Cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, bolsa de marca. «Señor Villalobos», dijo sin extender la mano. «Necesitamos hablar». «Adelante, señora Ontiveros. Tome asiento». Se sentó con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, como si estuviera en una junta de consejo empresarial. «Iré directo al punto. Mi hijo me contó sobre su negativa a ayudar con los gastos médicos del bebé». «Ajá. Y vine personalmente porque creo que hay un malentendido. Rodrigo a veces puede ser brusco en sus formas, pero no tenía mala intención cuando habló con usted en el hospital. ¿No tenía mala intención cuando me dijo que mi hija nunca me quiso?» Ella parpadeó. Claramente no esperaba que yo fuera tan directo. Bueno, él estaba estresado. El parto, los nervios. «Señora Ontiveros, con todo respeto, no vine aquí para perder el tiempo. Si usted vino a pedirme dinero, la respuesta es no. Si vino a justificar la falta de respeto de su hijo, también es no. ¿Hay algo más?» Se le tensó la mandíbula. «Vine a decirle que su actitud está afectando a mi nieto, a Mateo. Ese niño necesita estabilidad, y ustedes los adultos deberían resolver sus diferencias. Estoy completamente de acuerdo. Por eso espero que su hijo y mi hija maduren y aprendan a manejar sus propias responsabilidades, incluyendo las económicas. ¿Sabe cuánto gana mi hijo? Sí, lo sé. Y también sé cuánto debe, y sé que vive en una casa rentada, aparentando tener un nivel que no tiene». La señora se puso pálida. «¿Cómo se atreve?» «Me atrevo porque, a diferencia de su familia, señora, yo construí mi fortuna con trabajo honesto y sacrificio. No me la heredaron. Y eso me da una perspectiva muy clara de quién vive en la realidad y quién vive en una fantasía construida con el dinero de otros». Se puso de pie bruscamente. «Este es un error. Daniela merece mejor que un padre tan amargado. Y yo merecía mejor que una familia política tan clasista y una hija tan débil que prefiere complacer a extraños antes que defender a quien le dio la vida. Pero aquí estamos. No se atreva a llamar débil a mi nuera». «¿Nuera?» Me levanté también, mirándola directo a los ojos. «Esa nuera es mi hija, la criatura que yo cargué en brazos, que alimenté, que eduqué.
Ustedes solo aparecieron cuando ya estaba terminada, cuando ya era una profesionista gracias a mis sacrificios. Así que no venga a darme lecciones de familia. Nos quedamos viéndonos fijamente durante varios segundos. Luego ella tomó su bolsa y caminó hacia la puerta. Esto no se va a quedar así. Espero que no. Espero que se pongan peor las cosas, sinceramente. Porque solo cuando uno toca fondo, aprende a valorar quién estuvo ahí cuando todo estaba bien y quién desapareció cuando las cosas se complicaron. Salió sin decir más, dejando un rastro de perfume caro y resentimiento. Rosa entró un minuto después. ¿Todo bien, don Héctor? Todo perfecto, Rosita. Ese es el problema con la gente que nunca ha luchado. No saben cómo reaccionar cuando alguien les dice que no. Esa tarde, mientras revisaba los reportes de las rutas, me di cuenta de algo. Estaba sonriendo. Por primera vez en meses, estaba genuinamente sonriendo. Porque finalmente, después de tanto tiempo cargando el peso de ser el proveedor eterno, el salvador de emergencias, el papá que siempre tenía que decir que sí, finalmente me había dado permiso de decir que no. Y esa libertad, descubrí, era más valiosa que cualquier cantidad de dinero. La noticia de mi encuentro con la señora Ontiveros debió correr rápido en su círculo social, porque durante las siguientes 2 semanas recibí llamadas de números desconocidos que no contesté, mensajes de WhatsApp de gente que ni siquiera sabía que tenía mi contacto, e incluso un correo electrónico del hermano de Rodrigo, Sebastián, intentando mediar en la situación. Ignoré todo. Me concentré en lo único que siempre me había dado satisfacción real: mi trabajo. Cerré un contrato importante con una cadena de supermercados para distribuir sus productos en toda la región sur. Contraté 5 empleados más. Abrí una tercera bodega en Oaxaca. Mi negocio florecía mientras mi vida familiar se desmoronaba. Y lo curioso es que no me sentía mal por eso. Me sentía liberado. «Jefe, le llegó esto», me dijo Rosa una mañana, entregándome un sobre de papel fino, de esos caros. Era una invitación para el bautizo de Mateo, en Monterrey. Dentro de 3 semanas, Rodrigo Ontiveros Dávila y Daniela Villalobos de Ontiveros tienen el honor de invitarle al sacramento del bautismo de su hijo, Mateo Ontiveros Villalobos. Ni siquiera mi apellido estaba completo, solo Villalobos, como si fuera una nota al pie, algo secundario. Dejé la invitación sobre mi escritorio y seguí trabajando. 2 días después, Daniela me llamó. ¿Recibiste la invitación? Sí. ¿Y vas a venir? No lo sé todavía. Papá, es el bautizo de tu nieto, ¿cómo que no sabes? Daniela, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Yo importo en ese evento? Digo, más allá de ser un invitado más, ¿tengo algún rol? ¿Me van a presentar como el abuelo? ¿O voy a ser el señor incómodo del que nadie habla? Silencio. No es justo que preguntes eso. Claro que es justo, porque necesito saber si vale la pena que vuelva a manejar 12 horas para sentirme invisible. Una vez fue suficiente. La familia de Rodrigo va a estar ahí. Ya veo. Entonces la respuesta es que voy a ser el invitado incómodo. No es eso. Es que es complicado. Daniela, ya nada es complicado. O me quieres ahí como tu padre, como el abuelo de ese niño, con la dignidad y el respeto que eso merece, o no me quieres. No hay punto medio. Y si la respuesta es la segunda, prefiero que me lo digas de frente. Ya estoy grande para andar adivinando. ¿Por qué estás haciendo esto tan difícil? Yo no estoy haciendo nada difícil. Ustedes lo hicieron difícil desde el momento en que decidieron que yo no encajaba en su nueva vida. Yo solo estoy reaccionando a esa realidad. Pero el bebé, Mateo, necesita conocer a su abuelo. Mateo no me necesita. Mateo necesita padres responsables que no vivan de las apariencias, y cuando ustedes aprendan a hacer eso, tal vez podamos hablar. ¿Entonces no vas a venir? Me quedé pensando unos segundos. Luego tomé una decisión. Voy a ir. Pero no por Rodrigo, no por su familia, ni siquiera por ti. Voy a ir por Mateo, porque ese niño lleva mi sangre y merece saber que tiene un abuelo que lo quiere, aunque sus padres no quieran admitirlo.
papá. Pero escúchame bien, Daniela. Voy a ir con mis propias condiciones. No me voy a esconder. No voy a fingir que todo está bien. Y si alguien me falta al respeto, me levanto y me voy. ¿Entendido? Entendido. Y una cosa más, la deuda del hospital, los 18,000 pesos. ¿Qué con eso? Quiero que me digas la verdad. ¿La pagaron ustedes o la pagó la familia de Rodrigo? Otro silencio incómodo. La mamá de Rodrigo nos prestó el dinero. Ya veo. Entonces ahora le deben a ella. ¿Y cómo van con esa deuda? Estamos pagándola poco a poco. Daniela, te voy a dar un consejo que vale más que cualquier préstamo. Dejar de vivir endeudado. Dejar de aparentar. Si no pueden pagar una casa en San Pedro, múdense a una colonia más accesible. Si no pueden mantener ese coche de lujo, compren lo más modesto. La dignidad no está en lo que aparentas, sino en vivir sin deber favores a nadie. Es fácil decirlo cuando tienes dinero. Yo tengo dinero porque viví 20 años sin aparentar nada, porque me conformé con poco mientras construía algo sólido. Ustedes quieren empezar desde arriba sin haber subido la escalera, y eso siempre termina mal. Ya me cansé de tus sermones, y yo me cansé de ser tu banco de emergencias, así que supongo que estamos a mano. Colgó sin despedirse. Las semanas pasaron rápido. El día del bautizo llegó con un cielo gris y amenazante en Monterrey. Llegué a la ciudad el viernes por la noche y me hospedé en el mismo hotel modesto de siempre. El sábado por la mañana me puse mi mejor traje. No era de marca, pero estaba limpio, planchado, digno. Me peiné con cuidado. Me afeité. Me miré al espejo y vi a un hombre de 62 años que había aprendido, tarde pero finalmente, a valorarse. La iglesia era en San Pedro, una de esas parroquias elegantes donde se casan y bautizan las familias de abolengo. Llegué 15 minutos antes de la hora. Afuera ya estaba reunida la familia Ontiveros en pleno. Reconocí a algunos de la boda de Daniela, todos vestidos impecablemente, conversando con esas risas suaves y controladas de la gente que nunca levanta la voz en público. Cuando me vieron llegar, las conversaciones se apagaron un momento. La señora Ontiveros me miró con frialdad calculada. Su esposo, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, ni siquiera me saludó. Rodrigo salió de la iglesia con Daniela. Ella traía a Mateo en brazos, envuelto en un ropón blanco precioso. «Papá», dijo Daniela acercándose, «llegaste». Dije que vendría. Me acerqué a ver a mi nieto. Mateo era hermoso. Tenía los ojos grandes y oscuros de nuestra familia, la misma nariz que yo veía cada mañana en el espejo. Era un Villalobos, sin duda. «Hola, Mateo», le dije suavemente. «Soy tu abuelo, el que maneja desde muy lejos solo para verte». Daniela me miró con algo parecido a la culpa en los ojos, pero no dijo nada. Rodrigo se mantuvo a distancia, conversando con su hermano Sebastián. «¿Dónde me siento?», pregunté. Hay lugares apartados para la familia cerca del altar. ¿Y yo cuento como familia o me siento atrás con los invitados casuales?». Daniela bajó la mirada. «Hay un lugar para ti en la tercera fila». «¿Tercera fila? ¿El abuelo materno en tercera fila mientras los Ontiveros están en primera?». «Papá, por favor». «No te preocupes, me sentaré donde me pongan. Total, ya estoy acostumbrado a ser de segunda categoría en esta familia». Entré a la iglesia. Efectivamente, las primeras 2 filas estaban reservadas con listones dorados. «Familia Ontiveros», decían unos letreros elegantes. En la tercera fila, casi al final, había un espacio con un papelito que decía simplemente «Héctor Carto», ni siquiera mi apellido completo. Me senté ahí, solo, mientras la iglesia se llenaba de gente elegante que no conocía. Mujeres con sombreros, hombres con trajes caros, el murmullo constante de conversaciones sobre negocios, viajes, inversiones. Yo estaba ahí, el hombre que había hecho posible que la madre del niño estudiara en la mejor universidad, sentado en tercera fila como un invitado de relleno. Comenzó la ceremonia. El padre habló sobre la importancia de la familia, sobre las bendiciones de Dios, sobre criar a los hijos en el amor y la fe. Yo miraba la nuca de Daniela en la primera fila, sosteniendo a Mateo.
Rodrigo a su lado, rodeado de sus padres, sus hermanos, sus tíos, una familia grande, ruidosa, presente, y yo ahí atrás, solo. Cuando llegó el momento de llevar al bebé a la pila bautismal, el sacerdote preguntó: ¿quiénes son los padrinos de este niño? Sebastián Ontiveros y su esposa se pusieron de pie. ¿Y los abuelos? ¿Están presentes los abuelos para bendecir a este niño? Los papás de Rodrigo se pusieron de pie. El sacerdote los invitó a acercarse al altar. ¿Y el abuelo materno?, preguntó el padre mirando hacia las bancas. Hubo un silencio incómodo. Daniela volteó hacia atrás, buscándome con la mirada. Me puse de pie lentamente. Caminé por el pasillo central mientras todos me miraban. Subí al altar y me coloqué del lado de Daniela. El sacerdote me sonrió amablemente. ¿Y usted es? Héctor Villalobos, el abuelo materno, el que crió solo a la mamá de este niño desde que tenía 2 años, el que trabajó 3 trabajos para pagarle la universidad, el que... Papá, susurró Daniela avergonzada. Es un honor tenerlo aquí, dijo el sacerdote. Los abuelos son pilares fundamentales en la vida de un niño. Miré directamente a la señora Ontiveros. Ella desvió la mirada. La ceremonia continuó. Bautizaron a Mateo con agua bendita. El bebé lloró un poco, luego se calmó. Era un niño fuerte, sano. Cuando terminó, la gente empezó a salir hacia el salón de eventos donde sería la recepción. Yo me quedé un momento extra en la iglesia, mirando las velas, las imágenes religiosas. Daniela se acercó. ¿Vas a ir a la fiesta? ¿Quieres que vaya? Eres mi papá. Claro que quiero. Daniela, querer no es suficiente. Necesito que me valores, que me respetes, que me presentes con orgullo, no con vergüenza. ¿Puedes hacer eso? Ella tenía lágrimas en los ojos. Yo nunca he sentido vergüenza de ti. Entonces, ¿por qué permites que me traten así? ¿Por qué no defendiste que me sentara en primera fila? ¿Por qué no insististe en que yo también cargara a Mateo en el altar? ¿Por qué? Porque es difícil. La familia de Rodrigo tiene sus formas de hacer las cosas. Y tú prefieres complacerlos a ellos que defender a tu propio padre. No es tan simple. Sí es tan simple. Pero tú eres demasiado débil para verlo. La dejé ahí parada, llorando en silencio, y salí de la iglesia. Afuera la gente se reunía en grupos tomando fotos, felicitando a los papás. Me quedé apartado, junto a mi camioneta, fumando un cigarro que no fumaba desde hacía años, pero que de repente necesitaba. Jesús, mi encargado de Monterrey, apareció de la nada. Le había invitado porque era más familia para mí que todos los Ontiveros juntos. Jefe, ¿está bien? Sí, Chuy, solo necesitaba aire. Vi lo que pasó adentro, lo de la tercera fila. Eso estuvo mal. Es lo que hay. ¿Va a ir a la fiesta? Miré hacia el salón de eventos al otro lado de la calle. Un lugar elegante con ventanales enormes, decoración cara, meseros con guantes blancos. Sí voy a ir, pero solo 1 hora, para que nadie diga que el abuelo materno no estuvo presente. Yo lo acompaño, jefe. Gracias, Chuy. Entramos juntos al salón. Era espectacular. Mesas con manteles de lino, centros de mesa con flores caras, una mesa de postres que parecía sacada de una revista. Todo pagado, supuse, por los Ontiveros. Me asignaron una mesa al fondo, cerca de los baños. Chuy se sentó conmigo. En nuestra mesa también había unas primas lejanas de Daniela, que yo apenas conocía. Las mesas principales, cerca del templete donde estarían los papás, estaban ocupadas por la familia Ontiveros. Increíble, murmuró Chuy. Lo ponen en el rincón más alejado. Ya no me sorprende nada. Comimos en silencio. La comida era buena, no lo puedo negar. Hubo discursos. El papá de Rodrigo habló sobre la alegría de ver crecer a la familia Ontiveros. Sebastián habló sobre su sobrino y el futuro brillante que le esperaba en nuestra empresa familiar. Nadie mencionó a los Villalobos. Nadie habló sobre el sacrificio de criar a un hijo solo. Nadie reconoció mi existencia más allá de ser un cuerpo presente en la sala. Cuando llegó el momento del brindis, el papá de Rodrigo levantó su copa. Por Mateo Ontiveros, el futuro de nuestra familia.
Todos brindaron, yo dejé mi copa sobre la mesa sin tocarla. Chuy me miró. No va a brindar, jefe. No voy a brindar por un futuro donde mi nieto solo es un Ontiveros. Él también es un Villalobos. Y si ellos no lo reconocen, yo no voy a fingir estar feliz. Pasó una hora. Yo ya estaba listo para irme, pero entonces pasó algo inesperado. Una señora mayor, que resultó ser la abuela paterna de Rodrigo, se acercó a nuestra mesa. ¿Usted es el papá de Daniela? Sí, señora. Quería conocerlo y decirle algo. Dígame. Yo crié a 4 hijos sola después de que mi esposo murió. Sé lo que es sacrificarse por los hijos, y aunque mi familia a veces puede ser pretenciosa, yo reconozco el sacrificio cuando lo veo. Usted hizo un buen trabajo con Daniela. Es una buena muchacha. Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Gracias, señora. No sabe cuánto significan esas palabras. Y otra cosa, no deje que la soberbia de esta familia lo haga sentir menos. Usted vale más que todos estos trajes caros juntos. Se fue antes de que pudiera responder. Chuy me miró sorprendido. Al menos hay una persona decente en esa familia. Una es suficiente para no perder toda la fe. Media hora después, me despedí. Busqué a Daniela, que estaba conversando con unas amigas. Me voy, hija. Ya, pero apenas. Ya cumplí. Vine, estuve presente, saludé a mi nieto. Eso era lo importante. Papá, no te vayas enojado. No estoy enojado, estoy triste, que es peor, pero ya me acostumbraré. ¿Cuándo te veo? No lo sé. Cuando tú realmente quieras verme. No por obligación, no por compromiso. Cuando realmente valores tenerme en tu vida. Te valoro. Las palabras son baratas, Daniela. Los hechos son los que cuentan, y tus hechos me han dicho todo lo que necesito saber. La abracé brevemente, besé la frente de Mateo que dormía en sus brazos y me fui. Esa noche, en mi hotel, no pude dormir. No por tristeza, sino porque mi mente no paraba de trabajar. Había ido a ese bautizo esperando. ¿Qué? ¿Una disculpa? ¿Reconocimiento? ¿Respeto? No había recibido nada de eso, solo más de lo mismo, invisibilidad, menosprecio, el mensaje silencioso pero claro de que yo no importaba en esa familia. Y en ese momento, acostado en la cama de ese hotel barato, tomé la decisión final. Al día siguiente, domingo, no volví a Chiapas. En lugar de eso, conduje hasta la notaría donde estaban guardados mis documentos. El notario me atendió personalmente, aunque era su día libre. Don Héctor, ¿qué necesita? Quiero hacer un cambio más en el testamento. El último. Dígame. Quiero agregar una cláusula específica sobre Mateo, mi nieto. ¿Qué tipo de cláusula? Quiero establecer un fideicomiso para él, que se active cuando cumpla 18 años, con una cantidad específica de dinero que le permita estudiar, emprender, tener un futuro, pero con una condición. ¿Cuál? Que solo podrá acceder a ese dinero si él mismo viene a solicitarlo, si él me busca, si él quiere conocer la historia de su abuelo materno, si él demuestra interés genuino en saber quién fui. Si sus papás lo mandan solo por el dinero, si viene obligado, el fideicomiso se cancela y el dinero va a una fundación educativa. El notario me miró con respeto. Eso es. Muy inteligente, don Héctor. No quiero comprar el amor de mi nieto, pero sí quiero darle la oportunidad de conocerme si él así lo decide, cuando sea adulto, cuando pueda tomar sus propias decisiones sin la influencia tóxica de sus papás. ¿Entendido? ¿Qué cantidad quiere poner en el fideicomiso? 2 millones de pesos, suficiente para cambiarle la vida, pero no tanto como para arruinarlo. Perfecto, lo redacto hoy mismo. Salí de esa notaría sintiendo algo parecido a la paz. No era felicidad, no era victoria. Era simplemente la tranquilidad de saber que había hecho todo lo posible, que el resto ya no dependía de mí. De regreso en Chiapas retomé mi vida con una intensidad renovada. Expandí el negocio aún más. Doné dinero a escuelas locales. Ayudé a empleados míos con becas para sus hijos. Me volví generoso con quienes realmente lo necesitaban y lo valoraban. Y cerré la cartera completamente para quienes solo me buscaban por conveniencia. Daniela me llamó 2 veces durante diciembre. Una para felicitarme por mi cumpleaños, que olvidó por 3 días,
y otra para invitarme a pasar Navidad con ellos en Monterrey. Rechacé ambas. ¿No vas a venir en Navidad?, preguntó sorprendida. No, Daniela, voy a pasar la Navidad con gente que realmente me aprecia, con mis empleados y sus familias, con la gente que me ve como lo que soy, no como un cajero automático o una vergüenza que ocultar. Eso es cruel. No, hija, cruel es lo que ustedes me han hecho durante meses. Esto es solo justicia. Y cumplí. Organicé una posada grande en mi empresa. Invité a todos mis empleados con sus familias. Regalos para los niños, cena abundante, música, alegría genuina. Esa Navidad, rodeado de gente humilde pero agradecida, fui más feliz que en todos los eventos elegantes de los Ontiveros juntos. En enero, recibí un mensaje inesperado. Era de la abuela paterna de Rodrigo, la señora que me había hablado en el bautizo. Don Héctor quería que supiera que admiro su dignidad. No muchos hombres tienen el valor de ponerse a sí mismos primero después de haber dado tanto. Siga siendo fuerte. Algún día Mateo conocerá la verdad sobre quién fue su abuelo materno. Y ese día será él quien se sienta orgulloso. Guardé ese mensaje como un tesoro, porque en medio de tanta oscuridad era un pequeño rayo de luz que me recordaba que no estaba loco, que mi dolor era válido, que mi decisión era correcta, y que al final la única opinión que realmente importaba era la mía propia. Febrero llegó con calor sofocante en Chiapas. Yo seguía trabajando, construyendo, viviendo, pero algo había cambiado en mí. Ya no esperaba llamadas de Daniela. Ya no revisaba el teléfono con ansiedad esperando fotos de Mateo. Ya no soñaba con reuniones familiares que nunca llegarían. Había aceptado mi nueva realidad. Era un hombre solo, pero no vacío. Un hombre sin familia cercana, pero no sin propósito. Y curiosamente, esa aceptación me dio más paz que 30 años de esperanzas rotas. Hasta que una tarde de marzo, todo cambió nuevamente. Rosa entró a mi oficina con cara de preocupación. Don Héctor, hay una llamada. Es del hospital de Monterrey otra vez. El corazón se me apretó. ¿Mateo? No sé, no me dijeron. Solo que es urgente. Tomé el teléfono con manos temblorosas. ¿Bueno? ¿Señor Héctor Villalobos? Era una voz de mujer, formal pero con un tono de urgencia, que me puso alerta inmediatamente. Sí, soy yo. Le habla la trabajadora social del Hospital San Jerónimo. Necesitamos localizarlo urgentemente. ¿Le pasó algo a mi nieto? No, señor. Su nieto está bien. Es sobre. Bueno, es complicado. ¿Podría venir a Monterrey lo más pronto posible? Dígame qué pasa primero. Hubo una pausa incómoda. Su hija Daniela fue ingresada esta madrugada. Tuvo un accidente automovilístico. No es grave. Tiene fractura de brazo y algunas contusiones, pero necesita quedarse en observación unos días. El mundo se me detuvo por un segundo. ¿Y el bebé? El bebé no iba en el coche. Está bien. Está con la familia paterna. Pero el señor Rodrigo Ontiveros, él sí iba en el coche, y su situación es más delicada. ¿Qué tan delicada? Está en terapia intensiva. Traumatismo craneal severo. Los doctores dicen que las próximas 48 horas son críticas. Cerré los ojos, respiré profundo. ¿Y por qué me llaman a mí? Porque su hija está preguntando por usted. Ha estado llorando, pidiendo que lo localicemos. Y además, hay cuestiones sobre algunos procedimientos médicos y la señora Daniela no está en condiciones de decidir. La familia Ontiveros está abrumada con la situación del señor Rodrigo. Entiendo. Salgo para allá ahora mismo. Manejé las 12 horas de un tirón, deteniéndose solo para cargar gasolina y tomar café. La carretera se me hizo eterna. Cada kilómetro pesaba como plomo en mi conciencia. Porque por más que hubiera estado enojado, por más que me hubieran herido, Daniela seguía siendo mi hija. Y cuando un hijo te necesita de verdad, el resto pasa a segundo plano. Llegué al hospital al amanecer del día siguiente. Sucio, cansado, con los ojos rojos de la desvelada. Pero llegué. La trabajadora social me explicó que había gastos médicos acumulándose y que necesitaban autorización para algunos procedimientos. ¿Cuánto se necesita para cubrir los gastos de mi hija? Hasta ahora,
32,000 pesos, pero podría aumentar. Acepto cubrir los gastos de Daniela, solo de ella. Entendido, señor. Gracias. Subí al cuarto piso. Toqué suavemente la puerta de la habitación 412 antes de entrar. Daniela estaba en la cama, con el brazo derecho enyesado, moretones en la cara, conectada a un suero. Cuando me vio entrar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá. Me acerqué y me senté en la silla junto a su cama. Le tomé la mano izquierda. Aquí estoy, hija. Y entonces se rompió. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Un llanto profundo, desgarrador. Papá, lo siento tanto. Fui una pésima hija. Te traté horrible. Dejé que Rodrigo y su familia te humillaran. Me avergoncé de ti cuando tú nunca te avergonzaste de mí. ¿Qué pasó, Daniela? ¿Cómo fue el accidente? Veníamos de una cena con la familia de Rodrigo. Rodrigo estaba molesto porque su papá le dijo enfrente de todos que no estaba cumpliendo con las metas. Había tomado vino. Yo le dije que mejor manejara yo, pero él insistió. Y entonces, un tráiler se atravesó. Rodrigo no reaccionó a tiempo. Se le quebró la voz. Los paramédicos dijeron que fue milagro que yo solo me fracturara el brazo. Pero estás viva. Eso es lo importante. Rodrigo está muy mal, papá, y su familia está destruida. Y yo me siento tan sola, tan asustada, y lo único que pensaba en la ambulancia era, necesito a mi papá. Le apreté la mano. Pues aquí estoy, como siempre he estado, aunque no me hayas visto. ¿Por qué viniste? Después de todo lo que te hice. Porque a pesar de todo sigues siendo mi hija, y los padres de verdad no abandonan a sus hijos cuando más los necesitan, aunque esos hijos sí los hayan abandonado a ellos. No merezco tu perdón. Probablemente no, pero lo tienes de todas formas, porque eso es lo que hace el amor incondicional, hija. Perdona incluso cuando no debería. Pasé ese día completo en el hospital. También fui a ver cómo estaba Rodrigo. La familia Ontiveros estaba reunida en la sala de espera de terapia intensiva. Todos se veían destruidos. La señora Ontiveros me vio y, para mi sorpresa, se puso de pie y caminó hacia mí. Señor Villalobos, gracias por venir. Sé que no hemos sido justos con usted. Ahora eso no importa. Lo importante es que Rodrigo se recupere. Daniela ha estado preguntando por usted constantemente. Creo que finalmente se dio cuenta de quién realmente importa en la vida. El respeto se gana, señora, y ustedes tienen mucho que demostrar todavía. Lo entiendo y lo acepto. Regresé con Daniela. Ella estaba despierta, mirando por la ventana. Papá, tengo tanto miedo. Miedo de criar a Mateo sola si algo le pasa a Rodrigo. Miedo de todo. El miedo es normal. Pero no estás sola, Daniela. Yo estoy aquí. Papá, necesito confesarte algo. Rodrigo y yo tenemos muchas deudas. La casa, el coche, tarjetas de crédito. Como 400,000 pesos entre todo. Y su familia ya no puede ayudarnos. La empresa está mal. Daniela, te voy a ayudar, pero con condiciones. Las que sean, papá. Primera, te mudas a algo más accesible. Segundo, venden el coche de lujo. Tercero, cortan las tarjetas. Y cuarto, nunca más permitas que nadie me falte al respeto, que me defiendas como yo te defendí a ti toda la vida. Lo prometo, papá, lo juro. Entonces vamos a salir de esto juntos. Los siguientes días fueron intensos. Rodrigo finalmente se estabilizó. No murió, pero tendría que pasar por meses de rehabilitación con posibles secuelas. Y en medio de esa tragedia, algo extraño pasó. Me necesitaron. Necesitaron mi experiencia, mi estabilidad emocional, mi dinero para cubrir gastos que ellos ya no podían pagar. Y yo estuve ahí, no con prepotencia, sino con la dignidad silenciosa de alguien que sabe quién es y qué vale. Una semana después, Daniela recibió el alta. La ayudé a empacar. En la camioneta me habló. Papá, ¿por qué nos estás ayudando? Sería justo que nos dejaras hundirnos. Daniela, hay una diferencia entre justicia y venganza. La justicia es ayudarlos, pero estableciendo límites claros, enseñándoles que la vida tiene consecuencias,
pero también segundas oportunidades. Te amo, papá, y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta de cuánto vales. Yo también te amo, hija. Siempre lo he hecho, incluso cuando me dolías. Llegamos a casa de los Ontiveros. La señora me recibió con Mateo en brazos. «Señor Villalobos, ¿quiere cargar a su nieto?». Era la primera vez que me ofrecía eso directamente. «Me encantaría». Tomé a Mateo en mis brazos. Me miró con esos ojos grandes y oscuros y algo se conectó entre nosotros. «Hola, Mateo, soy tu abuelo Héctor, el que vive lejos pero que nunca te va a olvidar». El bebé me sonrió. Una sonrisa completa, genuina. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, lenta pero constante. Daniela me visitaba regularmente. Rodrigo, recuperándose, empezó a tratarme con genuino respeto. La familia Ontiveros vendió su empresa, saldaron deudas y se reinventaron. Y cuando dejaron de aparentar, se volvieron más humanos. Un año después del accidente, organicé el primer cumpleaños de Mateo en mi casa de Chiapas. La familia Ontiveros vino completa, no con prepotencia, sino con humildad. La señora Ontiveros me entregó un sobre con un cheque. «Es el pago de todo lo que usted gastó. Nos tomó un año, pero querríamos demostrarle que valoramos lo que hizo. Lo acepto, pero con una condición, que este dinero lo pongan en una cuenta para la educación de Mateo». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Trato hecho. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé en mi terraza con un mezcal mirando las estrellas. Rosa salió a despedirse. «Don Héctor, sabe que es lo más hermoso, ver cómo su hija lo miraba, con orgullo, con respeto, con amor genuino. Valió la pena la espera, ¿verdad? Valió cada segundo, jefe. La dignidad siempre gana». Pensé en todo el camino recorrido, en el dolor, pero también en las lecciones aprendidas, en la fortaleza ganada, en el respeto recuperado. Porque al final descubrí algo fundamental. No puedes controlar cómo te tratan los demás, pero sí puedes controlar cuánto permites que eso te defina. Yo elegí ser definido por mi propia dignidad, por mi propio valor, por mis propios principios, y esa elección lo cambió todo. 5 años después, cuando Mateo cumplió 6 años, me pidió que le contara una historia. «Abuelo, ¿cómo hiciste para tener todos esos camiones?». «No soy rico, Mateo. Solo soy un hombre que trabajó duro y nunca se rindió. Mamá dice que eres el hombre más rico que conoce. Dice que tienes dignidad. Lo senté en mis piernas. La dignidad, Mateo, es saber que vales mucho, que mereces respeto y que nunca permites que nadie te trate como si fueras menos de lo que eres. Tu valor viene de aquí dentro». Le toqué el pecho. «No de afuera. Yo quiero ser como tú cuando sea grande». Lo abracé fuerte. «Sé mejor que yo, Mateo. Y sobre todo, aprende esto. El amor que te das a ti mismo es tan importante como el amor que le das a los demás». Y en ese momento, con mi nieto en brazos, supe que todo había valido la pena. Cada humillación había sido una lección. Cada dolor había sido un maestro. Soy Héctor Villalobos, un hombre que construyó su imperio desde cero, que fue humillado pero nunca derrotado, que perdonó pero estableció límites, que amó sin condiciones pero no sin dignidad. Y si pudiera regresar en el tiempo, no cambiaría nada, porque cada paso me trajo exactamente aquí, a un lugar de paz, de respeto, de amor genuino. Si estás escuchando esta historia, quizás te sientas identificado. Quizás tú también has sido menospreciado por quienes amas. Déjame decirte algo. Tu valor no lo define nadie más que tú mismo. No importa cuánto hayas dado, no importa cuánto te hayan rechazado. Lo que importa es que hoy tomes la decisión de valorarte, de poner límites, de exigir el respeto que mereces, porque la vida es demasiado corta para pasarla rogando por migajas de amor. Tú vales, tú importas, tú mereces dignidad, y nunca es tarde para reclamarlo. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, compártela. Recuerda, la dignidad no se negocia, jamás.